¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué pasaría en el planeta si se extinguiesen los insectos? Imagino que muchos sentirían alivio, pero eso solo si pensamos en aquellas especies perjudiciales, como los mosquitos. Pero es importante saber que el 99% de las especies de insecto conocidas cumplen un rol fundamental en los ecosistemas y solo el 1% restante son problemáticas. Los insectos son hiperabundantes e hiperdiversos. Más del 50% de las especies del planeta son insectos, mucho más que vertebrados y que plantas. Los insectos son el corazón de las cadenas tróficas, porque otros organismos dependen de ello para poder vivir. Son los trabajadores invisibles de los ecosistemas, porque realizan funciones ecológicas relevantes para las personas, como por ejemplo la polinización. No tendríamos zapallos, ni chocolate en nuestra mesa, ni manzanas, sin el accionar de estos pequeños organismos, como las abejas, que son capaces de llevar el polen de una flor a la otra, proceso que permite la producción de frutos. Los insectos también cumplen otras funciones, como por ejemplo el ciclado de la materia orgánica en el suelo, o hay otros que controlan naturalmente a las plagas de nuestros cultivos. A ellos los conocemos como enemigos naturales. Por ejemplo, el caso de las vaquitas de San Antonio, que se comen los pulgones que atacan las plantas. En los últimos años han aparecido estudios que demuestran que los insectos a nivel global están en franco retroceso, por lo que, si los insectos desapareciesen, se habla de un colapso total de los ecosistemas o de un Armagedón ecológico. Si bien es prematuro aseverar esto, ya que hacen falta más estudios, lo cierto es que se están perdiendo especies drásticamente. La biodiversidad a nivel global está disminuyendo. Y también esto ocurre para insectos y está demostrado para abejas, para mariposas, para escarabajos. Y las causas van desde el uso desmedido de insecticidas, el cambio climático global y la pérdida de hábitat debido a la agricultura y la urbanización. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Se espera que para el año 2050 el 70% de la población viva en ciudades. Las ciudades son espacios grises, inhóspitos, donde predomina el cemento y el asfalto, donde las temperaturas son más elevadas que en la periferia, donde hay alta presencia de contaminantes y la vegetación está reducida a parches aislados unos de otros. Todas estas condiciones generan un clima bastante hostil para distintas especies de animales y plantas y para nosotros mismos también. Está demostrado que un aumento en la urbanización trae consecuencias negativas para la biodiversidad, inclusive la de muchos grupos de insectos. Yo recuerdo cuando era chica en mi pueblo, en Morteros, en las noches de verano era muy común ver luciérnagas en el patio y a mí me encantaba perseguirlas. También me gustaban otros insectos como por ejemplo la mantis religiosa, que por su forma de atrapar las presas me fascinaban. Pero después, cuando me mudé a la gran ciudad de Córdoba, eso fue cambiando, ya no era tan común verlos. Entonces empecé a preguntarme, siendo bióloga ya, ¿qué estaba pasando con los insectos en las ciudades? El panorama parece poco esperanzador, pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque se puede revertir esta situación, tratando de reverdecer las ciudades. El verde hace bien, el verde nos hace bien. Está demostrado que estar frecuentemente en contacto con espacios verdes trae amplios beneficios para la salud y para el bienestar humano. Reduce los niveles de estrés, tiene impacto positivo en personas que están trabajando o niños en edad escolar y también está indicado en el tratamiento de enfermedades mentales. Cuando hablo de espacios verdes, me refiero tanto a plazas, parques, a nuestros propios jardines y patios, y también a una nueva tecnología en construcción, que son los techos verdes. Un techo verde implica la transformación del techo de una vivienda o de un edificio en una cubierta vegetal. En nuestro país es una tendencia bastante nueva en construcción, en tanto que en países de Europa hace décadas ya que se utiliza. En el año 2016 participé junto a otro grupo de colegas del primer relevamiento de techos verdes en la ciudad de Córdoba.
y encontramos que aproximadamente había 6.500 metros cuadrados de techo verde construido. Esa cifra parece un montón si la vemos así sola, pero si la ponemos en contexto, equivale más o menos a lo que es una cancha profesional de fútbol. Y si lo comparamos con lo que pasa en otras ciudades, como por ejemplo en Santiago de Chile, vemos que Santiago de Chile tiene 60.000 metros cuadrados de techo verde construido, y otras ciudades como por ejemplo Múnich, en Alemania, tiene 3 millones de metros cuadrados de techo verde construido. Ahí cambia la cosa, ¿no? Bueno, los techos verdes tienen beneficios varios. En primer lugar, para la vivienda, en términos energéticos, porque en verano, por ejemplo, no es necesario encender el aire acondicionado, ya que esa cubierta vegetal funciona como un aislante térmico. Y cuando en una ciudad hay una red interconectada de techos verdes, eso tiene beneficios ambientales para la ciudad. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura de la ciudad, ayuda en la retención del agua de lluvia, evitando las inundaciones, y también mejora la calidad del aire. Y por supuesto, brinda hábitat a distintas especies de animales y plantas, incluidos los insectos. Este aspecto es el que menos se había estudiado y menos aún para países de Latinoamérica. Por eso, hace un par de años, junto a mi equipo de investigación, realizamos un estudio en la provincia de Córdoba donde estudiamos 30 techos verdes y efectivamente comprobamos que los insectos hacían uso de estos nuevos ambientes. Encontramos aproximadamente 500 especies diferentes de insectos con 13.000 individuos a lo largo de los 30 techos verdes. Encontramos desde mariposas, pequeñas polillas, chicharritas, abejas, abejorros, una variedad de insectos que pudimos comprobar que estaban cumpliendo funciones ecológicas diferentes en esos pequeños ecosistemas. En ese mismo estudio también, al comparar la riqueza de especies de insectos en los techos verdes versus hábitats a nivel de suelo, encontramos que los techos verdes tuvieron un 50% menos de especies que los hábitats a nivel de suelo. Esto sugiere que si bien los techos verdes son beneficiosos para los insectos porque ellos hacen uso de estos nuevos ambientes, no reemplazan a hábitats a nivel de suelo que se pierden. En ese mismo estudio también pudimos ver que muchos de los dueños originalmente habían colocado césped en los techos y que como esto requiere mucho mantenimiento, después habían decidido dejar de cuidarlo y esos techos habían sido colonizados espontáneamente por distintas plantas del lugar. Y lo que vimos fue súper interesante, porque aquellos techos que tuvieron una mayor diversidad de especies de plantas, tuvieron una mayor diversidad de especies de insectos benéficos, particularmente los enemigos naturales que les contaba anteriormente. Todos estos resultados nos dieron pie a que nos hiciéramos nuevas preguntas y actualmente estamos llevando a cabo un experimento en la ciudad de Córdoba donde, gracias al apoyo de National Geographic, instalamos 30 techos experimentales en distintas viviendas de la ciudad y estamos comparando el efecto de plantas nativas que son las originarias de una región, como por ejemplo de nuestras sierras de Córdoba, versus plantas exóticas que son las que comúnmente se utilizan, ya que justamente, como les decía antes, los techos verdes son una tecnología importada, entonces la vegetación que generalmente se usa es de otro lado. Y queremos ver cuál es el efecto de esto sobre la diversidad y abundancia de insectos. Como resultado preliminar, les puedo contar que encontramos una mayor abundancia de insectos en las plantas nativas, tal como esperamos. Ustedes se preguntarán para qué sirven todos estos resultados. Bueno, son la línea de bases fundamental para poder hacer un llamado a la sociedad toda de que empecemos a tomar conciencia de estos temas, de la importancia de los insectos y del rol que tienen los espacios verdes en las ciudades. Es importante que todos, con pequeñas acciones, podamos contribuir a la conservación de insectos. Desde no matar a todo bicho que anda por ahí, porque sí, bueno, si es un mosquito, capaz que ahí sí le damos, hasta otras acciones, como por ejemplo decidir instalar un techo verde en nuestra casa, o bien, si tenemos que plantar un árbol, elegir una especie nativa frente a una exótica. También otra cosa que puede sumar es que si aparecen plantas de crecimiento espontáneo en nuestro jardín o en nuestro patio, no las cortemos porque sí,
Y las dejemos porque especies como por ejemplo el diente de león, sus flores ofrecen recursos alimenticios a las abejas, u otras como por ejemplo la margarita punzó atrae mariposas. Otros profesionales vinculados a la temática como arquitectos, paisajistas, ingenieros, también pueden contribuir a la problemática porque creo que es posible conciliar lo que es estética y diseño con ecología. Sin embargo, nada de esto alcanza si no hay políticas de planificación urbana que acompañen. En muchas ciudades del mundo existen leyes que fomentan o que obligan la instalación de techos verdes. Aquí en Córdoba, en el año 2016, en la ciudad, salió una ordenanza que obliga a la instalación de techos verdes en zonas céntricas de la ciudad. Esto es súper valioso. ¿Por qué? Porque Córdoba es una de las pocas ciudades de Latinoamérica que tiene una ley en este sentido. Sin embargo, aún falta mucho por recorrer porque la ordenanza aún no ha sido reglamentada. Imagínense cómo nos podríamos posicionar en la región de continuar este camino. Solo así podremos cambiar la realidad de las ciudades en que vivimos, contribuyendo a evitar el tan temido Armagedón ecológico.